Bienvenidos hermanos a este encuentro diario con la palabra de Dios. Hoy, lunes de la cuarta semana de Cuaresma, Juan 4 del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. La historia de una de tantas sanaciones que hizo Jesús en su ministerio público. Juan la relata como el segundo signo que realizó en su ministerio público en Caná de Galilea. Según el Evangelio de Juan, Jesús comenzó a hacer sus dos primeros milagros, o hizo sus dos primeros milagros en Caná de Galilea, cuando transformó el agua en vino y cuando sanó al hijo de un funcionario real. ¿Qué detalles específicos, especiales tiene este relato de milagro? En primer lugar, la acogida que los no judíos le hacen a Jesús, o la gente de la periferia, del pueblo alejado, y lo que significa creer en Jesús, tener fe en Jesús. En primer lugar, la acogida. Los galileos acogieron bien a Jesús. No ocurría así con los de Jerusalén. Ya desde el inicio del Evangelio de Juan se ve cómo hay un cierto rechazo de las autoridades judías, precisamente cuando va a Jerusalén, de esta nueva doctrina, de esta nueva enseñanza que está teniendo sobre el reino de Dios. No así la gente apartada del pueblo. Pareciera que cuanto más alejado del centro doctrinal, más apertura a Dios se da. ¡Qué paradoja! Esto suele suceder también en nuestro mundo, donde a veces en los grandes centros de pensamiento, en las grandes universidades, en los grandes institutos donde se reflexiona mucho, cada día hay menos espacio para la experiencia de Dios, porque nuestra mente se va llenando de soberbia, vanagloria y autosuficiencia. Y cómo en las periferias, en las tierras olvidadas, en los bordes de las ciudades o en los campos alejados, en las zonas rurales, la gente sencilla está más cerca y más abierta a Dios. Por eso Jesús llegó un día a decir: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los soberbios y arrogantes y se las revelaste a los sencillos y a los humildes. También este Evangelio nos habla de lo que significa la fe. Cuando este funcionario del rey real fue a decirle: ven, sana a mi hijo, él dijo: esta gente, si no hay signos, no cree. Pero él insistió, le dijo: por favor, se está muriendo, sánalo. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo está curado. ¿Qué hubiera dicho otra persona? Mira a este,
vengo a pedirle un favor, y me dice las cosas como si ya hubieran ocurrido, y quién sabe, mi hijo ya se está muriendo, lo hubiera dicho otra persona. Pero él creyó en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús no tenía que ir a ponerle las manos o hacerle algún paso especial para que su hijo sanara. Creyó que la palabra de Jesús tenía poder. Cuando llegó a la casa, efectivamente lo confirmó. Tanto así que hasta la hora preguntó, ¿cuándo comenzó a mejorarse? Y entonces dijo, a la 1, precisamente cuando Jesús había pronunciado su palabra. En este momento él creyó con toda su familia. Aquí se nos muestra por qué significa creer en Jesús y por dónde comienza la fe. Los signos por lo general tienen que ver con la vista. Yo tengo que ver para poder creer. Pero por lo general la vista no invita mucho a la fe. Lo que invita a la fe es el oído. Por eso creer en Jesús es fundamentalmente obedecer a su palabra. No el palpar con los ojos lo que está aconteciendo. Piense por ejemplo ustedes cuando en el sepulcro vacío María Magdalena vio que no estaba el Señor. ¿Cuál fue la conclusión a la que sacó? Por haber visto, se lo llevaron, se lo robaron. Llegó Pedro, pero cuando entró el discípulo amado dice, vio y creyó porque recordó lo que había dicho Jesús, que iba a resucitar entre los muertos. Entonces, al ver, creyó no por lo que no estaba viendo, sino por lo que se acordó que había dicho Jesús. Piensen ustedes también, por ejemplo, con Tomás, que dijo, si no meto el dedo en la llaga no creo. Y Jesús le dice, porque estás metiendo el dedo en la llaga y porque estás viendo crees. Dichosos aquellos que sin ver crean. La fe entra por el oído, dice San Pablo. Por la palabra, por la predicación de la palabra es que comienza la transformación. Trata de buscar menos signos visibles y más signos audibles, porque por allí es donde comienza el milagro de la fe. Amén.